Bienvenidos al podcast de David of Spanish. ¡Vamos al lío! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por estar aquí una semana más escuchando este nuevo episodio. Espero que estés disfrutando y estés aprendiendo. Voy a empezar con el nuevo chiste, como cada semana. ¿Sabes lo que le dice un jaguar a otro? How are you? Este chiste juega con esa pronunciación parecida de jaguar, ese animal que todos conocéis, y how en inglés, how are you. Creo que también es una crítica a la pronunciación tan mala que a veces tenemos los españoles en inglés. Entonces, al añadir simplemente you, es como si preguntaras how are you, ¿cómo estás en inglés? A ver, lo cuento de nuevo con un acento más español. ¿Sabes qué le dice un jaguar a otro? How are you? Creo que es un chiste bastante malo, pero bastante fácil de entender. Así que pido perdón si es demasiado malo, pero espero que lo entiendas sin problemas. El otro día, hace 2 episodios, hablé sobre palabras en español que tienen países o nacionalidades, como por ejemplo llave inglesa, ensaladilla rusa o montaña rusa. Dije que había leído que en Rusia a la montaña rusa, roller coaster, no le dicen montaña rusa, sino que le dicen montaña americana. Y esto ahora lo puedo confirmar. He hablado con uno de mis estudiantes que es de origen ruso y me ha dicho que sí, que en Rusia a la montaña rusa, a la roller coaster, le dicen montaña americana, lo cual es muy curioso. Me gusta mucho conocer estas palabras o expresiones divertidas que hay en otros idiomas que utilizan otros países, nacionalidades o idiomas. Hablando de Rusia, vamos a empezar con el tema de esta semana, que es que he empezado a estudiar ruso. Y creo que por eso es un buen momento para hablar sobre mi historia con los idiomas. ¿Qué estoy aprendiendo y cómo me mejora como profesor? Aprendo ruso muy poco a poco porque no tengo tanto tiempo y porque es muy difícil, pero estoy empezando y estoy muy contento porque estoy disfrutando mucho, aunque es muy difícil. Es un alfabeto completamente diferente, una pronunciación diferente, pero bueno, poco a poco. Los idiomas son algo muy complejo, son algo muy difícil, porque no solo se trata de vocabulario o de gramática, sino también de cultura, de costumbres, de cómo son las personas de cada país. De hecho, alguna vez me ha ocurrido que he traducido literalmente una frase de español a alemán y en alemán era un poco rara. No se utiliza o incluso era un poco agresiva, cuando en español es algo totalmente normal. Por eso los idiomas son, por un lado, tan divertidos, tan entretenidos, pero por otro, tan difíciles y complejos.
porque hay que tener en cuenta muchísimas cosas. Yo voy a contar esto un poco por encima. Voy a saltarme muchos años para ir hablando directamente de idiomas. El primer idioma que apareció en mi vida, como el de la mayoría de personas, es el inglés. Desde pequeño aprendemos inglés en el colegio, aunque, como ya comenté en el primer episodio, el nivel de inglés en España no es demasiado alto. Pero gracias a que mi madre siempre me insistió para que hiciera exámenes de inglés y siempre me apoyó, tanto mi madre como mi padre, para que viajara, viviera en otros países, pues todo eso me ayudó a tener un nivel de inglés bueno. De adolescente hice el examen B1 de inglés y desde ahí no hice ningún examen más hasta hace tan solo un par de semanas. Hace 2 semanas hice el C1 de inglés y estoy bastante contento porque he aprobado con muy buena nota. Pero bueno, con 18 años yo decidí viajar a Holanda, a Rotterdam, para vivir unos meses, entre el primer año y el segundo de mis estudios, del grado superior que estaba cursando, sobre deporte y animación. En Holanda pude mejorar bastante mi inglés, ya que lo practicaba cada día. Años más tarde, creo que con 20 años o 21, empecé a estudiar alemán. Pero no tenía ni idea. Yo decidí irme a Alemania a vivir con una familia, pero no sabía ni siquiera decir hallo. Es decir, no sabía decir hola. Pero tuve la gran suerte de conocer a mi gran amigo Michal, que sus padres son argentinos, pero él nació en Alemania. Por tanto, él habla alemán y español perfectamente. Para mí fue una gran suerte, para él no tanto, porque todos los días le hacía muchísimas preguntas. ¿Cómo se dice esto en alemán? ¿Y esto? ¿Y esto? Así pasaba los días, preguntándole cosas en alemán. Eso, unido a que vivía con una familia alemana y, bueno, la familia tenía 2 niños con los que podía hablar un poco inglés, un poco alemán. Entonces, tuve que aprender bastante en poco tiempo. Pero bueno, solo estuve 3 o 4 meses en Alemania, por lo que no aprendí demasiado. Y nada de gramática. Todo lo que aprendí fue preguntando, hablando, no tenía ni idea de nada más. Cuando volví a España, tuve la suerte de empezar a trabajar en un hotel en Chiclana de la Frontera, en Cádiz, donde había muchísimos alemanes. Probablemente muchos conoceréis la empresa TUI, que organiza viajes. Sobre todo si eres alemán o alemana, la conoces casi seguro. Esta empresa tenía un acuerdo con el hotel donde yo trabajaba y por eso venían muchísimos alemanes. Había algunos niños en el miniclub porque yo trabajaba como animador en el equipo de animación. Hacía deportes para adultos como aquagym, torneos de voleibol, torneos de fútbol, espectáculos por las noches, pero también estaba con los niños en el miniclub y hacíamos juegos con los niños.
Por eso había algunos niños que hablaban español y alemán. Algunos eran niños bilingües, porque su padre es alemán y su madre española, o al revés. Entonces con los niños es muy fácil y muy divertido, porque puedes también hacer muchas preguntas. Y poco a poco fui mejorando mi gramática, fui buscando información, también recibí algunas clases y fui mejorando mi alemán. Por supuesto, todo esto lo estoy contando a grandes rasgos, que decimos en español, en general. No estoy yendo año a año. Han sido muchos años, mucho tiempo de clases, de hablar el idioma, de tener otros trabajos no tan buenos como el del hotel, donde disfrutaba mucho, pero también he trabajado como socorrista, como repartidor de pizzas, en tiendas, pero años, no sé cuánto tiempo después, hace un par de años, mi pareja y yo, después de haber vivido en Cádiz y en Granada en momentos diferentes, decidimos irnos juntos a Italia, a la isla de Cerdeña, donde estuvimos unos meses trabajando como animadores en un hotel. Antes del viaje, 1 o 2 semanas antes, miramos un poco o intentamos aprender un poco de italiano. Las palabras básicas, los saludos, pero no mucho. Por suerte, gracias a que somos españoles, el italiano nos resultó un poco más fácil. Para mí es más fácil el italiano que el alemán, pero no quiere decir que pueda entender y hablar perfectamente solo por ser español. El italiano o el portugués son más parecidos porque tienen la misma raíz, pero eso no quiere decir que sea fácil. La pronunciación es totalmente diferente, hay muchas palabras diferentes y hay grandes false friends. Pensamos que significan lo mismo, pero no es así. Entonces, yo, por suerte, conseguí un buen nivel de italiano, sobre todo de comprensión. A día de hoy entiendo bastante italiano porque durante esos meses yo intentaba hablar con mis compañeros, buscaba información en mi tiempo libre sobre el italiano, sobre la gramática italiana y por suerte, como digo, puedo entender bastante, pero me cuesta hablarlo porque no he practicado tanto ni he recibido nunca clases de italiano. Probablemente algún día practicaré más mi italiano para poder hablarlo sin problemas, pero es un idioma que me gusta mucho. También tengo algún amigo italiano y es muy divertido. Me encanta poder utilizar los idiomas para tener nuevos amigos y hablar con personas de otros países. Pero no penséis que por ser español entendemos el italiano o el portugués. Yo siempre hago esta comparación que quizás no todo el mundo va a entender, pero los estudiantes alemanes seguro que sí. Muchos portugueses entienden bastante español, pero pocos españoles entienden y hablan portugués. Pasa un poco parecido en Alemania con el holandés. Muchas personas de Holanda, de Países Bajos, entienden el alemán, pero muy pocas alemanas entienden y hablan el holandés. Esto es parecido. Sí, son idiomas más parecidos, quizás si quieres aprenderlos necesitarás menos tiempo o menos esfuerzo, pero no quiere decir que no tengas que estudiarlos y dedicarles mucho tiempo. Pero bueno, después de esta historia sobre estos 3 idiomas, que son los que hablo o intento hablar, tuve un momento de desconexión, de desmotivación. Siempre
seguía escuchando cosas en inglés, escuchando podcasts en alemán, en italiano, pero necesitaba volver a estar motivado, volver a estudiar un idioma con ganas. Es normal tener momentos de desmotivación, no pasa nada. Los idiomas son muy difíciles y tenemos otros muchos problemas en nuestra vida y por eso a veces olvidamos un poco los idiomas. Pero es normal, no pasa nada. Yo necesitaba una motivación nueva porque también desde que empecé a dar clases tenía poco tiempo para estudiar y estaba dejando a un lado los idiomas. Encontré la motivación gracias al ruso. Llevo unas semanas aprendiendo ruso y gracias a eso estoy de nuevo contento, estoy de nuevo motivado con los idiomas y por eso estoy de nuevo dedicando tiempo a mejorar mi alemán, mi inglés y mi italiano. Muy poco a poco, ahora la mayor parte del tiempo libre o del tiempo para idiomas es para el ruso, pero poco a poco sigo aprendiendo o mejorando mis otros idiomas. Además, el empezar un nuevo idioma me ayuda a recordar cómo es aprender y me mejora como profesor. A veces se nos olvida, como profesores, que tenemos que dejar a nuestros estudiantes tiempo para buscar cómo se dice una palabra. Por supuesto, si tú me preguntas, yo te respondo. Pero si tú crees conocerla o quieres buscarla por ti mismo en tus apuntes, pues tengo que dejarte hacerlo, porque es mucho mejor si eres capaz de decirlo por ti mismo. Entonces, gracias a estas clases, estoy reaprendiendo a enseñar, porque estoy dándome cuenta de algunas cosas que a mí me ocurren cuando aprendo y por eso intento hacerlas también cuando enseño. Creo que es importante como profesor tener motivación, tener ganas de seguir aprendiendo cosas nuevas y de aprender de cada cosa. En cada clase de ruso aprendo no solo ruso, sino también cómo enseñar mejor el español. Por supuesto, me queda muchísimo por aprender, pero tengo muchas ganas de seguir haciéndolo. Así que nada, espero que te haya gustado mi historia sobre los idiomas que hablo o que aprendo. No sé si es un poco desestructurado porque es difícil hablar en poco tiempo sobre tantos años y tantas experiencias con los idiomas, porque no es tan fácil como aquí se cuenta. Son muchos años, muchas clases, muchas dudas, muchos momentos de desmotivación, de querer dejar de estudiar, pero bueno, por suerte aquí seguimos aprendiendo idiomas y muy contento y muy feliz por seguir aprendiendo más y nuevos idiomas. Así que nada, espero que te haya gustado y si no, pues que al menos hayas podido practicar tu español, que hayas entendido todo y nos vemos en el próximo episodio de David of Spanish. ¡Hasta la próxima!